Hoy no estoy solo. 12:04. Les adelantaba que íbamos a tener una charla especial con alguien que yo valoro mucho y que siempre me gusta escuchar. Además es un amigo de la casa. Su nombre es Hernán Brienza y está del otro lado de la línea. Hernán, buenos días. Dante Palma te saluda. A ver, Hernán, yo no te escucho. Ahí vamos a ver si vamos mejorando la comunicación. Les decía que bueno, Hernán siempre me gustó leerlo, especialmente fue más reconocido por su labor, periodística y especialmente a partir de algunos libros que hacían un rastreo histórico, ¿sí? de algunos personajes muy puntuales. Quizás el más reconocido es el Loco Dorrego, pero Hernán ha escrito mucho más que eso, y que siempre le valoré, siempre le valoré el hecho de hacer declaraciones sin cassette, aun cuando ese tipo de declaraciones muchas veces le trajeron algunos dolores de cabeza que entiendo que él asumió con muchísima entereza. Ahora sí creo que está del otro lado. Hernán, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, una alegría escucharte. Hernán, te quería hacer algunas preguntas, más allá de la coyuntura y a partir de algunas discusiones que se vienen dando en los últimos meses. En principio, ¿qué continuidades y qué diferencias encontrás entre el actual gobierno de Alberto Fernández y la experiencia de los 12 años del kirchnerismo? Bueno, yo creo que fundamentalmente Alberto se reconoce a sí mismo como un continuador de la primera época de Néstor, ¿no? De los primeros años de Néstor. Yo creo que ahí hay yo podría decir, me parece que hay un pivoteo o un péndulo entre el gobierno del 2002 de Duhalde y el gobierno del 2003-2007 de Néstor, ¿no? Me parece que ahí se coloca un poco Alberto en términos políticos, en términos ideológicos y metodológicos, sobre todo de acción política, ¿no? Me da la impresión que ahí está posicionado con también con una mirada de recuperación del sistema político, por eso la apelación constante a Alfonsín, ¿no? Y al diálogo. Me parece que de lo que se trata, lo que comprende por ahí Alberto, lo que cree Alberto y lo que creen otros sectores del sistema político argentino, es que lo que hay que evitar es esos espacios de los márgenes de la polarización, ¿no? Tanto los márgenes de la derecha macrista, ¿no? Digamos Burrich, Macri, ese desquicio de la derecha, como algunos sectores también del peronismo por ahí más que uno podría llamar más de izquierda, más progresistas o más apresurados en términos del propio Perón, ¿no? Y yo creo que hay como una especie de intento de reequilibramiento del sistema político con actores de una derecha racional por un lado y de una centroizquierda racional por otro, ¿no? Que no quiebren el sistema político en función de la famosa grieta que abrió el periodismo hegemónico allá a fines de la primera década del siglo, ¿no? Sí. Ahora, me parece que un poquito ese es el esquema en términos de acción política, ¿no? Sí, y Hernán, está claro que hay una apuesta, si querés, a una reivindicación de la socialdemocracia, del diálogo, del consenso, en una sociedad que está de hecho fracturada y también en un mundo que en general, en un mundo donde también se reproduce una suerte de grieta. Casi en todos los países encontramos que hay una divisoria muy fuerte. Más allá de que efectivamente esta parece ser la intención, y yo de acuerdo con lo que vos decís, ¿crees que es el camino correcto o, como dicen algunos sectores, incluso dentro del propio gobierno, Alberto y el gobierno en general tendrían que ir más a la confrontación? Lo que pasa es que lo que habría que ver es muy complejo la cuestión. ¿Por qué es muy complejo? Porque hay varios puntos para analizar. La primera es la correlación de fuerzas, ¿no? ¿En qué situación llega el gobierno de Alberto y por qué logró una mayoría
tan convincente en la primera vuelta. Yo creo que esa parte de ese apoyo está vinculado a sectores que no quieren la confrontación. Yo creo que en ese sentido Alberto está un poco atado a sus propias promesas de campaña y al mismo tiempo al lugar donde lo colocó Cristina Fernández de Kirchner, sí, ¿no? Que de alguna manera lo coloca en el lugar de la no confrontación a él. Por lo tanto, si uno analiza su propia fortaleza en términos de imagen presidencial y de imagen política, uno debiera pensar que lo votaron para apaciguar, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo lo que uno encuentra es una brutalidad y una voracidad y un desquicio en la derecha impotente, me refiero a la derecha que no puede ganar elecciones, que gobierna 4 años y pierde las elecciones porque no sabe gobernar, o porque gobierna para sus propios intereses y deja fuera las grandes mayorías, y las grandes mayorías se dieron cuenta de eso rápidamente. Por eso en el 2017, después de la última campaña kirchnerista del macrismo, decidió mandar la ley de jubilación y la sociedad se dio cuenta que no era kirchnerismo blanco, sino que Mauricio era Macri, y por eso le retiró el apoyo al macrismo a partir del 2018 y 2019, ¿no? Entonces, esos sectores desquiciados de la derecha impotente siguen siendo muy poderosos. ¿Por qué siguen siendo muy poderosos? Porque tienen un complejo de empresas capaces de hacerte mover el dólar, porque tienen los principales medios de comunicación hegemónicos, como lo llamábamos en nuestra época, y porque fundamentalmente todavía tienen un 30% de la población, que no es un guarismo capaz de imponerse, pero sí tiene una voz muy amplificada por los medios de comunicación, ¿no? Entonces me parece que un poco eso también hay que medirlo en función de las fuerzas de seguridad. No son propias, en algunos casos son muy ajenas como la gendarmería, sí. Y creo que si uno mide esa fuerza, si uno mide para qué fue votado, si uno mide también las señales de los sectores racionales del propio kirchnerismo, daría la impresión que Alberto está cumpliendo con el rol que le fue para el cual fue elegido, ¿no? Sí, sí. Ahora, claro, que este es un problema en este sentido. Si la derecha es tan brutal, esa moderación por parte del gobierno, esa moderación por parte del peronismo, lo que hace es desestimular a aquellos sectores que querían una mayor confrontación, claro, y que quería ir transformaciones más rápidas, ¿no? A los apresurados. ¿Cuál es el problema? Es que se genera una sensación de apatía, de abulia en las propias fuerzas, con lo cual lo que vos lográs es tener menos fuerzas todavía a la hora de poder enfrentarse con mayor crudeza si el momento político lo habilita, ¿no? Es un gran problema porque es una especie de entre la espada y la pared en el cual está como un gran el gobierno, ¿no? Ahora, Hernán, mucho se habla de la cuestión del frentismo, ¿no? Y de que, bueno, finalmente, el Frente de Todos es una especie de bolsa de gatos que se unió con fines electorales, que eso le salió bien, pero que ahora entonces estaría preso de las internas de esos espacios. Y, a ver, yo quisiera que vos hagas como un mínimo rastreo histórico, porque generalmente se dice que los frentes funcionan mal, que el peronismo no tolera el frentismo, como olvidando el origen del peronismo también, y que lo que hace falta son como gobiernos que decidan de manera unilateral o con presidentes fuertes. ¿Cómo les fue al peronismo con el frentismo a lo largo de la historia? Bueno, el peronismo es históricamente un frente. Claro. De hecho, desde el 46 en adelante siempre ha presentado frentes. El 46 es un frente entre socialistas, conservadores y radicales. Peronistas no existían. Solamente Perón era peronista en aquella época, con lo cual nació como frente. Después es cierto que Perón intentó ir hegemonizando, convirtió el Partido Laborista en Partido Único de la Revolución y después en Partido Justicialista. Pero si vos pensás todas los logos del peronismo siempre fueron frentistas, porque
llegó al gobierno con el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, Sí. en el 73, con lo cual ahí había también el vicepresidente de campo era Solano Lima, ¿no? Que era un conservador popular, con lo cual allí lo que encontramos rápidamente es la noción de frente, y un frente que tiene un presidente de izquierda y un vicepresidente de derecha, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. El propio Menem subió con el nombre de frente, no Frente del Pueblo, se llama Frente, no me acuerdo cómo se llamaba, no era Partido Justicialista, era No, Frente para del Pueblo, algo así era. Sí. Y además subió con frente también hecho hacia la derecha, ¿no? Sí. El kirchnerismo subió como Frente de la Victoria, ¿no? Claro. Y además en el 2013 es un poco extraño porque es una elección muy irregular, pero ya en el 2005, 2007 ya estuvo construyéndose en función del Frente para la Victoria. Y recordemos que tenía socialistas, que tenía radicales, que tenía el vicepresidente de radical, así Claro. que está bien, vos podés decir, no fue mal con el vicepresidente, pero el kirchnerismo duró 12 años, ¿no? Sí. Lo que sí me parece que es nuevo en la cultura peronista es un presidente excesivamente, lo digo entre comillas, dialoguista, ¿no? Que no tiene la lógica de la imperancia política, ¿no? Yo creo que tanto Perón como Menem, como Néstor y Cristina utilizaban mucho la imperancia peronista, ¿no? Sí. La lógica de imperar por sobre el propio frente interno. Me parece que Alberto tiene una lógica incluso más consensual hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, se lo acusa de socialdemócrata, pero el alfonsinismo no era un frente, el alfonsinismo era el Partido Radical, ¿no? Claro. Con lo cual no tenía posibilidad de negociar con nadie adentro. Podía negociar hacia adentro del radicalismo, pero era líder indiscutido del radicalismo. En cambio, el peronismo siempre se vio obligado a negociar entre sus alas, ¿no? Incluso el propio Perón en el 73, Uh-huh. negociación que fue muy trágica y que no resultó. Y también hay que ver en este sentido qué tipo de liderazgo es el de Alberto, ¿no? Si es un liderazgo del tipo de transición o es un liderazgo que va a tener características más duraderas en el tiempo, ¿no? Y eso también va a depender del clima del 2023, ¿no? Claro. El clima del 2023 obviamente va a tener en cuenta el repunte económico, si hay repunte económico en el 2021 y las elecciones del 2021, ¿no? Pero me parece que la dinámica política marca el tipo de líder necesario, ¿no? Pero al mismo tiempo te diría que el peronismo, que siempre dialogó también con la sociedad, y por eso fue tan maleable en muchos aspectos, también es posible que haya escuchado que la sociedad necesita un poco de tranquilidad y no tanta confrontación en los próximos años, ¿no? Sí. Después de todo es lo que votó el sector del medio, ¿no? Claro, lo que votó ese 20, 25%, 30% del medio, que también marca cierta cultura política, ¿no? O cierto clima de época, ¿no? Hernán, te hago dos preguntas más y ya digo, te agradezco estos minutos. Sí. Me mencionaba al pasar el hecho de sociedades en general partidas en dos. Entonces te preguntaría, ¿por qué crees que se da este fenómeno ahora? Si crees que es un fenómeno nuevo, ¿y cuál es la particularidad de la fractura de la sociedad argentina? No, yo creo que la sociedad argentina está partida desde sus inicios y tiene que ver con la conformación de la nación, ¿no? Digamos, en los países europeos o en los países, yo te diría, con revolución industrial al interior de sus propias sociedades, esas sociedades son más homogéneas porque las burguesías industriales fueron las que llevaron adelante la construcción de la nacionalidad. Por lo tanto necesitaban mercados internos, necesitaban sociedades homogéneas y de consumo, ¿no? El famoso Fordismo, donde Henry Ford decía:
yo fabrico autos para que mis empleados los compren, ¿no? Es decir, Henry Ford necesitaba de sus empleados. Francia, con Renault, necesita de los empleados de Renault para comprar. En cambio, en los países periféricos, donde la organización nacional se hizo con modelos agroexportadores extractivos y especulativos, y no de revoluciones industriales hacia el interior de esas sociedades, esas élites dominantes no necesitaron mercados internos y no necesitaron consumidores. Por lo tanto, lo que pudieron hacer es construir naciones con barbarie adentro, ¿no? Digamos, sí. Argentina, la oligarquía argentina no necesitaba del aluvión zoológico, no necesitaba de los gauchos, necesitaba de los industriales textiles ingleses, ¿no? Que compraran sus cereales y sus carnes, ¿no? Entonces, al no necesitar de mercados internos, generan grietas hacia el interior de sus propias sociedades, y esas grietas son insalvables, ¿no? Se salvan si una nueva burguesía logran incluir a las mayorías, ¿no? Y se hacen menos visibles quizás cuando los precios de los commodities aumentan. Claro. Entonces esas oligarquías pueden tener ganancias o excedentes fáciles, ¿no? Sin necesidad de ser de verse en peligro en la dominancia de la sociedad, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave importante de entender por qué la fractura en la cual vivimos los argentinos desde hace 150 años. Y además el empate hegemónico, porque el modelo agroexportador no da de comer a las mayorías, ¿no? Entonces las mayorías lo que hacen es, en cuanto puedan, votar a los partidos políticos o a los frentes políticos que representan al mercado interno, ¿no? Que representan a la burguesía industrial o a las alianzas entre trabajadores y burguesía, ¿no? Sí, sí. Y en los momentos en los cuales se desafía la dominancia de esas élites tradicionales, como ocurrió con el peronismo en el 46, el 55, como ocurrió en el 73 con las organizaciones político-militares, o en el propio kirchnerismo, la reacción de la derecha es desquiciante, ¿no? Es el golpe del 55, es el golpe del 76, es la persecución macrista del 2015 al 2019, ¿no? Se vuelve muy bruta en el sentido también itálico del término, ¿no? Bruto como feo también, ¿no? Sí. Hernán, te hago así la última. El gobierno, por lo menos en lo que es materia de derechos, sigue una cierta tradición que ya estaba inaugurada en el kirchnerismo de una agenda, podríamos llamar progresista, de ampliación de derechos. Pienso en su momento lo que fue el matrimonio igualitario. Sin embargo, hoy con más fuerza diría que hay sectores, incluso dentro del peronismo, que dicen que ese tipo de agenda es incompatible con el peronismo. Puntualmente pienso en el aborto. ¿Vos crees que es así? ¿Crees que esa incompatibilidad existe o que hay alguna forma de encontrar una especie de espacio amplio en el cual pudieran convivir, digamos, doctrina social de la Iglesia con una agenda de una tradición más bien liberal? Yo lo único que tengo para decirles, yo soy un hombre del cristianismo, soy un hombre católico, digamos, respeto la doctrina social de la Iglesia. Pero el gran problema del dogmatismo de ciertos peronistas es que no te pueden explicar entonces el divorcio vincular del año 54. Entonces Perón no sería peronista, ¿no? Perón no toleraría su propio peronismo, porque cuando se enfrentó con la Iglesia Católica lo hizo y legalizó la prostitución y sacó el divorcio vincular. Por lo tanto, el gran peligro de dogmatizar el peronismo es perder de vista cuáles son las transformaciones que la sociedad requiere o que la sociedad demanda, ¿no? Vos me podés decir, bueno, pero es una demanda progresista, urbana. Sí, también es una demanda moderna, ¿no? Los grandes países capitalistas, lejos, a diferencia de los deseos imaginarios de muchos sectores a favor del abortismo que creen que el aborto es anticapitalista, no hay nada más capitalista y neoliberal que el aborto. Los países europeos socialdemócratas y liberales tienen todos aprobados el aborto, por lo tanto allí hay una gran contradicción, donde tradicionalistas peronistas no saben cómo explicar
la ley de divorcio vincular del peronismo, y progresistas de izquierda y abortistas no saben cómo explicar que el capitalismo y el aborto se llevan de mil maravillas, ¿no? Claro. Porque generalmente lo que genera son grandes masas de trabajadoras disponibles también. Me da la impresión de que eso es lo que hay que navegar entre esas contradicciones, ¿no? Claro. Yo no soy muy amigo de los dogmas peronistas, ¿no? Digamos, Sí. Tampoco soy amigo del progresismo pavo o sonso, ¿no? O siomi, como dije alguna vez en 678 y me mataron, ¿no? Sí. Yo navego entre progresismo siomi y el dogmatismo peronista. Me parece que hay muchas posibilidades, hay mucha posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, totalmente. Pero son aguas difíciles. Porque si no, el gran problema que tiene el dogmatismo peronista es que uno entonces lo que tiene que buscar es un coronel para casar con una actriz morocha teñida de rubia. Entonces ahí sí hacemos peronismo de verdad. Y yo creo que ni el propio Perón impidió la actualización doctrinaria permanente, ¿no? Y yo creo que ahí hay un diálogo muy fructífero del peronismo, ¿no? Yo creo que no hay nada que mate más al peronismo que el dogmatismo, ¿no? Hernán, te agradezco mucho, fue un placer. No, gracias, Saúl. Un abrazo grande. Estábamos charlando con Hernán Brienza. Vamos a escuchar un poquito de música y quédate ahí porque todavía queda mucho, no estoy solo.